Hoy vamos a hablar de un tema delicado y triste dentro del mundo del deporte, en particular en el ámbito de las artes marciales. En este video, no nos centraremos en los atletas que alcanzaron la cima del éxito y la fama, sino en aquellos que sufrieron lesiones fatales. Es importante recordar que estos deportes conllevan riesgos significativos y que los participantes arriesgan su salud en cada competencia. A veces, el precio que pagan es demasiado alto. Así que acompáñenme en este recorrido por las historias de algunos de estos atletas. Hace muchos años, cuando las artes marciales mixtas apenas estaban en sus inicios, el deporte era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Los peleadores podían tener numerosos combates en una sola noche, y un mes después regresarían al octágono. Uno de los famosos representantes de esa época es Gary Goodridge, un conocido peleador canadiense que debutó en el deporte profesional a los 30 años de edad. Su primera aparición en la industria del combate se dio en el UFC 8. Sin embargo, eso no significa que los primeros años de este hombre no estuvieran llenos de peleas constantes y entrenamientos al límite. Aunque Goodridge siempre fue considerado como un peleador de nivel medio, gozaba de una gran popularidad y era muy solicitado debido a que siempre entregaba actuaciones vívidas y espectaculares. Con sus impresionantes 191 centímetros de altura, Gary siempre inspiraba emoción en el público. A lo largo de su carrera en las MMA, Gary derrotó a reconocidos peleadores como Don Frye, Valentino Berin, Bob Schreiber y muchos otros. Además, mientras competía en MMA, Gary también incursionó en el kickboxing, donde participó en más de 40 combates. La carrera profesional del Big Daddy, como lo suelen llamar, llegó a su fin en 2010, después de una racha de 8 derrotas consecutivas. Los golpes fallados y las frecuentes actuaciones empezaron a pasar factura, y Gary comenzó a tener problemas de salud. En el año 2012, los médicos le diagnosticaron a Goodridge una enfermedad degenerativa de demencia que le ha ocasionado problemas de memoria, dificultades en el habla y terribles dolores de cabeza. Actualmente, Gary Goodridge continúa viviendo en Canadá junto a su familia. Su amorosa familia brinda un constante apoyo al exatleta en estas circunstancias. En ocasiones, Gary ni siquiera logra recordar cómo regresar a su hogar. Sin embargo, a pesar de todo, el Big Daddy aún asiste al gimnasio de vez en cuando. Ayuda a los peleadores principiantes en su preparación y comparte su experiencia con ellos. Es un valioso mentor para aquellos que buscan adentrarse en el mundo de las MMA y el kickboxing. La historia de Gary Goodridge es una mezcla de triunfos y tragedias. Su carrera de lucha fue fascinante, pero el precio de los golpes y las contiendas constantes se ha reflejado en su salud. Sin embargo, incluso en medio de sus dificultades, el espíritu y la pasión de Gary siguen ardiendo. Su dedicación y amor por el deporte definitivamente dejan una marca imborrable en la historia de las artes marciales mixtas. Chris Beard fue uno de los pesos pesados más prominentes de los años 2000. En sus mejores años, venció a numerosos boxeadores conocidos como Vitaly Klitschko, David Haye, Evander Holyfield y muchos otros. Uno podría incluso decir que él era el Floyd Mayweather de la división de pesos pesados. Además de eso, ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos y se convirtió en el primero en la historia en obtener un premio en una categoría y conquistar el Campeonato Mundial de Boxeo en otra. En otras palabras, en ese momento, este tipo era el sueño de cualquier promotor más o menos famoso. Sin embargo, no pudo evitar la encefalopatía. Durante casi 2 años, Beard sufría dolores infernales y agonizantes. El público se enteró de esta noticia solo en 2018, cuando él mismo lo admitió. Aunque el legendario boxeador se retiró del deporte profesional en 2009. La encefalopatía es una cierta forma de Parkinson postraumático, causado por lesiones leves recurrentes en la cabeza. Leyendas de los pesos pesados como Muhammad Ali, Floyd Patterson, Jack Dempsey y Joe Louis conocían la enfermedad como nadie más, pero el caso de Beard resultó ser mucho más grave. En una entrevista realizada a Chris, dijo: "Soy oficialmente una persona discapacitada. Es como si mis piernas estuvieran en llamas. Sentí tanto dolor que quise cortármelas un par de veces y tuve que detenerme, pero si eso me alivia del dolor, entonces acepto cortármelas. Ya no boxeo, así que no necesito piernas". El boxeo es un deporte que afecta directamente tu cerebro. Cada vez que uno sube al ring, el cerebro se sacude dentro del cráneo. Los boxeadores se ganan la vida recibiendo golpes en la cabeza.
El ex campeón pasó por varias cirugías que realmente no cambiaron nada. Chris admitió que sufría de un trastorno postraumático, por eso tenía que usar medicamentos que afectaban negativamente su salud mental. Chris Beard añadió en su entrevista: "Vivo cerca del océano. Una vez salí y quise saltar y ahogarme. No quería vivir. Esas pastillas me volvieron loco. Consumo marihuana a menudo. Es así como me mantengo funcional. De lo contrario, ya habría perdido la razón. Muchos tienen problemas mentales. Mis dos hermanos, que tienen 55 y 60 años de edad, sufren de demencia debido al boxeo. Todos tienen problemas. Lyman Brewster perdió un ojo debido al boxeo. James Toney se volvió un completo psicópata. Riddick Bowe ya está acabado. Esa es la realidad de nuestro deporte, nadie quiere hablar de ello. Después de retirarse, los boxeadores no pueden encontrar trabajo, no tienen educación. Se encuentran en este mundo enorme y malvado sin saber qué hacer. Pero Chris Beard tiene más suerte que otros atletas en esta compilación. En septiembre de 2020, el legendario boxeador logró suavizar el impacto de su enfermedad y anunció sensacionalmente que planea regresar al ring. En este momento, Chris Beard se encuentra en buen estado físico y mental. No pierde el optimismo y espera lo mejor. Aún no hay noticias específicas sobre su regreso en los medios de comunicación, pero en honor a la verdad eso no importa realmente. Lo más importante es que el legendario boxeador se siente genial y está de buen ánimo. Le deseamos una larga y feliz vida de todo corazón. Kevin Randleman, The Monster, era un verdadero ídolo y los fans hardcore lo amaron desde el principio. De hecho, fueron ellos los que le dieron ese apodo. Todos sabían que cuando Kevin subía al octágono, iba a haber un espectáculo de fuegos artificiales. A pesar de su apariencia imponente, Kevin era conocido por ser una persona humilde y amable. Hay muchas pruebas de esto, pero ¿qué podemos decir del caso más conocido? Un día, Kevin vio un tuit de uno de sus seguidores en el que confesaba que quería quitarse la vida. Sin vacilar, Kevin se puso en contacto con él de inmediato. Primero le envió un mensaje de texto y luego lo llamó. Lo apoyó como si fuera un verdadero amigo, ayudándolo a superar esta carga emocional. En la década de 1990, Randleman participó en brutales peleas de valetudo en Brasil. Luego pasó a la UFC, donde conquistó el campeonato en 1997. A principios de los años 2000, se unió a Pride, sin embargo, este hombre tuvo muchos problemas de salud. Una gran parte de ellos fue causada por el uso regular de esteroides en los años 2000. Además, sufrió numerosas lesiones que requirieron más de 20 cirugías en su vida, debilitando su sistema poco a poco. Pero la enfermedad más grave que afectó a Kevin fue la estafilococia. Esta enfermedad debilitó tanto su sistema inmunológico que comenzó a descomponerse vivo. Se formaron agujeros reales en su cuerpo, y debido a razones obvias, no podemos mostrarlos en este video. Después de 5 años de su retiro, la vida de Kevin Randleman llegó a su fin abruptamente el 11 de febrero de 2016. El luchador falleció en un hospital donde había sido ingresado debido a una neumonía. La causa de su muerte fue un fallo cardíaco. Tenía solo 44 años. Descansa en paz. Magomed Abdulsalamov era un talentoso boxeador que había conquistado el mundo del boxeo con su impresionante racha de 18 victorias consecutivas. A sus 23 años, ya era campeón ruso 2 veces y se preparaba para enfrentar a un poderoso boxeador cubano llamado Mike Pérez en el Madison Square Garden de Nueva York. El 2 de noviembre de 2013 quedará marcado en la historia del boxeo como una noche llena de emociones y tragedia. La pelea entre Abdulsalamov y Pérez prometía ser una batalla épica, ya que el ganador tendría la oportunidad de disputar el título de WS que en ese momento ostentaba Klitschko. Los apostadores estaban emocionados ante el enfrentamiento de dos gladiadores dispuestos a dejarlo todo en el ring. Cuando el campanazo sonó, tanto Abdulsalamov como Pérez salieron sin titubeos a enfrentarse el uno al otro. Ambos cumplirían su promesa de brindar un espectáculo vibrante y emocionante desde el primer minuto. Los golpes resonaban en el Madison Square Garden mientras los aficionados se mantenían al borde de sus asientos. El combate era reñido y ninguno de los boxeadores daba tregua. Golpe tras golpe, se entregaban con furia y determinación. Dixie, la valiente esposa de Magomed, y sus hijas estaban en las gradas, animándolo y apoyándolo en cada movimiento que hacía.
El peso del mundo estaba sobre los hombros de Abdulsalamov y él luchaba con todas sus fuerzas para demostrar que era digno de contender por el título. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, algo inesperado ocurrió. En uno de los intensos intercambios de golpes, Magomed recibió un terrible puñetazo que le causó una lesión cerebral traumática. A pesar de estar gravemente herido, luchó valientemente durante el resto de la pelea. Su coraje y determinación asombraron a todos los presentes en el Madison Square Garden. Al finalizar la pelea, Abdulsalamov fue llevado de urgencia al hospital. Los diagnósticos no eran alentadores. Magomed sufría de una lesión cerebral que afectaría su vida para siempre. Los médicos lucharon por salvarlo, pero sus esfuerzos parecían insuficientes ante la magnitud de las lesiones. La noticia sacudió al mundo del boxeo y a todos los que habían seguido la carrera de Abdulsalamov. Las muestras de apoyo y solidaridad llegaron de todas partes. Durante un tiempo, Magomed se convirtió en un símbolo de lucha y valentía, un recordatorio de los riesgos que existen en un deporte tan brutal como el boxeo. Pero la vida continuó para Magomed y su familia. Aunque su carrera como boxeador profesional había quedado truncada, su espíritu no se apagó. Su esposa Dixie se convirtió en su mayor apoyo y sus hijas llenaron su vida de amor y alegría. Cada día, Magomed enfrenta el desafío de vivir con las secuelas de su lesión, pero lo hace con la fortaleza que lo caracterizaba. Magomed Abdulsalamov se convirtió en un símbolo de resiliencia y poder del espíritu humano. Su historia inspiró a muchos a valorar la vida, a luchar a pesar de las adversidades y a encontrar fuerzas en los momentos más oscuros. Y aunque el mundo del boxeo pudo haberlo olvidado con el tiempo, la historia de Magomed Abdulsalamov sigue viva en el corazón de aquellos que creen en la fuerza del espíritu humano. Gerald McClellan es el protagonista de la historia que cautivó al mundo y, a la vez, dejó un mensaje poderoso sobre el impacto negativo que puede tener el deporte cuando no se toman las precauciones adecuadas. El 25 de febrero de 1995, el boxeo mundial fue testigo de uno de los encuentros más brutales de la historia. En juego estaba el título indiscutible del Consejo Mundial de Boxeo de peso medio entre el boxeador británico Nigel Benn y el campeón mundial de peso mediano, Gerald McClellan. El combate generó gran revuelo en la sociedad británica e incluso, hasta se llegó a proponer la prohibición del boxeo. Pero lo que hizo única a esta trágica historia no fue solo el desenlace, sino los elementos significativos que la rodearon. La comunidad culpó mayormente a Don King, el famoso estafador y promotor de esa época. King tenía la habilidad de crear estrellas, pero a costa de utilizar a los atletas como material desechable para hacer dinero. Muhammad Ali, Larry Holmes y Mike Tyson son testimonio de ello. McClellan también tuvo contacto con King y por un tiempo tuvo éxito. Sin embargo, antes de esta pelea, King insistió en que McClellan cambiara de entrenador, dejando a un lado al experimentado Emanuel Stewart para trabajar con Stan Johnson.